Vimos en la primera parte de nuestra mañana un montón de temas. Algunos salieron como ametralladoras. Disculparán que no me fui deteniendo demasiado. Estoy consciente de que algunos de estos son bastante serios o que nos exigen un poquito de esfuerzo. Ya habíamos visto entonces que en todo caso estos están presentes en materiales previos que algunos, bastantes de ustedes ya los conocen, pero otras personas que están ahora presentes no conocen esos materiales. Entonces, Katy, Lauren, pueden distribuirles y podríamos en algún momento también pensar para hablar de temitas puntuales o preocupaciones puntuales. Incluso podría ser esta misma tarde en algún momento. Pero ahora vamos a continuar, ¿de acuerdo? Como decía, entonces vamos regresando a nuestra concentración y ahora les vuelvo a compartir la pantalla de una presentación. Pero antes, lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la mañana es ya acercarnos a los textos. Obviamente, en esta metodología virtual y con la cantidad de personas que estamos aquí, no vamos a poder hacer una lectura pausada, pormenorizada de cada uno de los textos. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarles un poquito. Vamos viendo en la pantalla algunas imágenes que nos ubican a los textos, descubriendo los símbolos, tratando de reflexionarlos y tratando de exponer una posible, una línea de interpretación o de descubrimiento del texto. Otra cosa que quería decirles es que en este momento no hay que perder de vista esa clave de lectura que habíamos planteado desde el principio, que es la de la sinodalidad en la creación. Esta tenemos que retomarla. Ciertamente cuando leemos estos textos de Génesis, nos viene al corazón una serie de perspectivas, preocupaciones, temáticas muy variadas, pero vamos a tratar de concentrarnos o vamos a tratar de conservar esta clave de lectura, la sinodalidad en la creación. Y tercero, como observación inicial de esta parte, vimos que, o comentaba que Génesis, el libro del Génesis, se puede dividir en dos secciones grandes. La primera es Génesis del 1 al 11 y en esta nos vamos a detener mucho más en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vemos esto. Ya, esta pantalla es un poco la que vimos antes de irnos, ¿no? Génesis del 1 al 11 es un conjunto de relatos. Cada uno de ellos podría tomarse incluso por separado, pero en realidad están entrelazados, son como una especie de círculo o son como una especie de narración seguida. Sabemos que los textos surgieron a lo mejor por separado, independientes, en momentos distintos, con autores y preocupaciones distintas, pero cuando se construyó el texto como literatura, se les juntó como si fuera un solo relato. Entonces tenemos aquí 2, 4, 6, 8 grandes relatos y que están entrelazados entre sí. Cada uno puede ser leído independientemente del otro, pero en el texto aparecen vinculados. Entonces, todos estos relatos tienen el mismo género literario y son susceptibles de ser leídos con el mismo método de la lectura simbólica. Y tenemos el primer relato, el del capítulo 1. ¿Quién no ha leído el primer relato de la creación, el capítulo 1, desde el versículo 1
hasta el versículo 4 del capítulo 2, ¿no? Ahí hay, ahí hay un primer relato, el primer relato de la creación. Luego, aquí vemos ya en esquema los 8 relatos, ¿no? El primer relato de la creación, el del capítulo 1. Luego viene un segundo relato de la creación. Si no sabían, pues hay 2 relatos, el del capítulo 1 y el del capítulo 2, ¿no? Luego viene el relato de Adán y Eva, la creación del ser humano, que le sigue al capítulo 2, el relato de Caín y Abel, el relato de las generaciones, el relato del diluvio y el arca, el que llamamos el mapa de los pueblos, y terminamos con el relato de la Torre de Babel. Aquí tenemos entonces los capítulos y los versículos en los que encontramos cada uno de los relatos. A la derecha, fíjense que podríamos ubicar cuál fue la gran preocupación del autor, o por lo menos podríamos decir cuál parece ser la gran pregunta que el texto plantea y responde. En el primer relato está claro que hay una pregunta de fondo. ¿De dónde viene el mundo? ¿Cuál es su origen? Y en este mundo, ¿cuál es el puesto del ser humano? Esta es una pregunta filosófica, es una pregunta que no se queda en la ciencia, está más encaminada hacia comprender el sitio del ser humano. En el segundo relato resalta el papel de Adán y Eva, sus relaciones y cómo ellos desempeñan un papel en medio de esa creación, de ese jardín que se nos cuenta en el relato del capítulo 2. ¿Cuál es el origen de la pareja humana? Desde aquí hemos reflexionado mucho sobre el tema del género, el varón, la mujer, la sexualidad, la relación conyugal o familiar, pero sobre todo el texto nos quiere llevar al tema de la misión de la familia o de la pareja humana. En el relato de Adán y Eva, en el capítulo 3, que también incluye el tema del pecado, la preocupación central es por qué en los seres humanos también late este lado oscuro, por qué los seres humanos somos también personas egoístas, individualistas, por qué, como dice alguien, tenemos algo de ángeles y algo de demonios. ¿A qué? ¿Cuál es el origen o cómo comprender esta ambigüedad del ser humano? Es el tema del pecado, el tema de la tentación, que se simboliza en el árbol, en la serpiente, en la mordida de la manzana o en ese tomar el fruto del árbol del bien y del mal que nos cuenta el capítulo 3. Esta es una pregunta que a todos los pueblos les han angustiado desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Por qué el mal, por qué lo malo también es una tendencia humana? Bien, en el cuarto relato, donde los protagonistas son Caín y Abel, también late una pregunta. ¿Por qué nos matamos entre nosotros? ¿Cuál es el origen de las guerras, principalmente entre hermanos, cuando se supone que somos hijos e hijas de un mismo padre, o cuando se supone que nos amamos como hermanos? Sin embargo, nos explotamos, nos oprimimos, nos asesinamos. Ahí Caín y Abel son un símbolo de nosotros, y sería o será interesante fijarnos no solo quién es Caín y Abel, sino con cuál de ellos nos identificamos. Los siguientes relatos, pues ya son propios de estas preocupaciones de los pueblos antiguos. ¿Cuáles son nuestros antepasados? ¿De dónde venimos?
cuáles son nuestros orígenes como pueblo, como cultura, en el capítulo 4. En el capítulo 6, el relato del diluvio y el arca con Noé. Posiblemente intervienen también relatos de otros pueblos, pero la pregunta que se plantea el pueblo de Israel es justamente el por qué la naturaleza se vuelve en contra del ser humano. ¿Por qué la creación nos hace daño? ¿Cuál es nuestra actitud ante la creación, ante la naturaleza? ¿Y cuál es el puesto de Dios ante los seres humanos en medio de la naturaleza? Esto, el sexto capítulo, el sexto relato. Bueno, nuevamente después del relato del diluvio, el arca de Noé, el libro del Génesis continúa con un relato sobre los vecinos de Israel, los pueblos que están a nuestro alrededor, por qué son distintos, por qué hablan de forma distinta, por qué tienen tradiciones distintas. Un texto interesante que trata el tema del diálogo con otras culturas, el valor de otras culturas, en fin. Y todo este bloque literario termina con este relato también muy conocido de la Torre de Babel, que vuelve a tratar el tema de la diversidad de los pueblos, pero también se pueden encontrar mensajes profundos sobre la opresión de unos pueblos sobre otros y cómo Dios libera a los pueblos o cuál es el proyecto de Dios sobre los pueblos oprimidos por pueblos más grandes. Muy bien, entonces aquí una síntesis rapidita de los 8 relatos que componen el bloque de Génesis 1:11. Y ahora sí, vamos a ir despacito, texto por texto o relato por relato. No tenemos tiempo para leer todos los relatos, ¿no? Tenemos apenas ¿qué son las 11 y algo, 11:30? Tenemos 1 horita, 2 horas a lo mucho para hablar de estos 8 relatos. ¿Quién no ha leído el primer relato de la creación en el capítulo 1 del libro del Génesis? En el principio comienza diciendo el texto y eh, en el texto aparecen palabras claves que se repiten, palabras que son significativas para el autor, por eso las repite, y son significativas, simbólicas para la comunidad que las repite. ¿Recuerdan ustedes el texto? Cuenta que Dios comienza la creación y el relato va organizando la creación por días. Primer día, segundo día, tercero, cuarto, etc. En el primer día Dios separa el día y la noche y dice, hágase la luz, y la luz se hizo. En el segundo día Dios separa el cielo de la tierra y dice, hágase el firmamento, y se produce todo. En el tercer día, Dios dice que se separe la tierra de las aguas y aparece la tierra seca y se forman los mares. En el día cuarto, Dios crea grandes luminarias en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día comienza la creación de los seres vivos y aparecen las aves y los peces. En la tierra seca y en el mar. Aparecen los animales, aparecen los árboles, etc. Y llega ya el sexto día, que es propiamente el último, ¿no? Porque vamos a ver que en el día séptimo Dios se va de vacaciones, se va a dormir o se va a descansar, dice el texto. Pero en el día sexto, Dios
crea al ser humano, macho y hembra, a su imagen y semejanza. Y en este relato no hay lo del muñequito de barro, lo de la costilla, eso pertenece al siguiente relato. Aquí Dios crea al macho y a la hembra humanas a su imagen y semejanza y les da una misión: reproduzcanse y dominen el mundo. Y a partir de ahí va terminando la semana de la creación, 6 días. Y el texto dice finalmente que en el séptimo día Dios descansó. Hay algunas cosas que incluso se podrían completar. Alguien podría decir como que Dios dijo, bueno, al hombre y a la mujer, aquí se quedan ustedes cuidando el kiosco, yo me voy a descansar, en fin, ¿no? Así rapidito el texto para no leerlo. Ya ustedes lo recordarán. Hay palabras claves que son símbolos que se repiten, como por ejemplo la palabra de Dios que dice hágase, y esto y aquello se hace inmediatamente, el hágase. También al final de cada día el texto dice que Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno. Se repite varias veces. Da la impresión entonces como que es un corillo, un estribillo de un canto. Primer día de la creación y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Segundo día de la creación y vio Dios que lo que había hecho es bueno. Cada día termina con el mismo coro, con el mismo estribillo, con la misma frase o palabra. Vio Dios que era bueno. Llega el día sexto y el estribillo cambia un poquito y dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Todo está completo, eso de muy bueno, ¿no? Está al final. Y el ser humano es el creado en el sexto día, al final. Bueno, antes de mayores explicaciones o reflexiones, solo fijémonos que el que hayan un estribillo a manera de coro nos indica que este texto apareció como una especie de oración o una especie de canto. Como los que tenemos hoy en día, casi todos los cantos tienen un coro. El coro es el mismo que se repite después de cada estrofa. Y este texto fue originalmente una plegaria o un himno que se cantaba en fiestas litúrgicas judías, lo que también indica que este texto surgió en algún momento de la historia de Israel, pero para la liturgia, como un canto a la acción creadora de Dios. Otra cosa que resalta en este texto es que en los 6 días de la creación, el ser humano es casi el último en ser creado, es lo último en ser creado, pero es creado con una misión, la de custodiar, dominar el mundo. Esta idea para mucha gente ha sido interpretada como algo negativo. Para algunas personas, esto que dice el libro de Génesis capítulo 1, que Dios le dijo a la pareja, coman, sírvanse, dominen el mundo, ha sido interpretado como que el judaísmo veía bien que los seres humanos nos aprovechemos, que acumulemos, que contaminemos, que hagamos lo que nos dé la gana del mundo material, de los animales, de los recursos naturales. Mucha gente ha dicho que en la Biblia
ya comienza un gran problema, el de la depredación del universo, pero esto no es tanto así, porque si leemos bien en el texto, el ser humano recibe la misión de tomar el puesto de Dios cuidando la armonía del universo. El texto entonces parece que tenía la intención de decirles a los judíos en un momento concreto, en medio del exilio, que el proyecto de Dios es de armonía, que el proyecto de Dios es de reciprocidad entre todos los seres, que la voluntad de Dios no es que unos sean superiores a otros, sino que todos colaboremos en la construcción de un universo de orden y armonía. En este proyecto de orden y armonía, el ser humano obviamente aparece como superior a los animales, a las plantas, a los objetos inertes, aparece como casi un pequeño diosecito, como un enviado de Dios, como un administrador de la obra de la creación, pero no para que haga lo que le dé la gana, sino para que se asegure que se logre esta armonía. Yo me imagino que esta idea en el siglo V y VI, cuando parece que se escribió, era también una crítica a otros pueblos que afirmaban a lo mejor que el sol, la luna, las estrellas son divinidades superiores al ser humano, o que los animales son superiores al ser humano, porque se les veía como divinidades. O quizá era una crítica a otros pueblos que dominaban las tierras cultivables o que impedían que la gente también sobreviva con su trabajo. O que incluso este texto era una crítica a otras culturas que afirmaba que el ser humano puede dominar al ser humano, esclavizar al ser humano y tratarle como a un animal, como a una cosa, como si fuera una planta, una piedra o un árbol. El texto, en su época, debió haber sido también una fuerte crítica a las culturas de otros pueblos o incluso a las tentaciones de los mismos judíos de acumular, acaparar, destruir, matar, dominar, esclavizar. Este texto entonces no le preocupa tanto contarnos, como si fuera ciencia, qué sucedió o cómo fue el principio. Al texto le preocupa más bien proponerle a Israel y a cada persona un proyecto de vida de construcción, de custodia, de administración, de cuidado del universo, logrando armonía, logrando paz, logrando bienestar, pero para todos los seres. El texto, como mítico, y ya lo hemos dicho antes, no se preocupa, no quiere contar el pasado, quiere más bien iluminar el presente. Así me parece que es muy importante llegar a una reflexión actual. ¿Cómo los seres humanos nos estamos tratando y a los otros seres? ¿Y cómo estamos viviendo en medio del universo? ¿Qué tan armonía estamos logrando? ¿Qué tanta relación de respeto tenemos con la naturaleza o con nosotros mismos? El texto hoy en día, especialmente desde esta clave de la sinodalidad, es un desafío para nosotros, ¿no? Es un desafío frente a un montón de realidades que ponen en riesgo el medio ambiente, ponen en riesgo la vida humana,
ponen en riesgo las formas de convivencia entre las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, este ha sido como un comentario muy rapidito del texto para el poquito tiempo que tenemos. No sé si a medida que avanzamos con cada relato nos podríamos detener, y si hay alguien que en el chat o de palabra quiere hacer una pregunta solamente a una persona por relato, le podríamos aceptar. Quien levante la mano primero, y si no, avanzamos a la 1, a las 2 y a las 3. Avanzamos entonces. Vivian Salcedo, por favor. Dios mío. ¿Aló? Bueno, Vivian. Sí me escucha. Es una pregunta muy cortita. Aquí yo estaba leyendo y voy con la Biblia, y en 1.26 me llama la atención porque abajo, usted sabe que las Biblias tienen como unos comentarios abajo y dice, hagamos. A mí sí me parece, eso me recordó que siempre me parece que él habla en plural en ocasiones. Me manda para la Torre de Babel, dice el 11.7, que también dice, entonces bajemos y tal. O sea, que bajó Yahvé al ver la ciudad de Torre y dijo, todo en un simple total, bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje. ¿Eso es un tema de traducción o es un tema de algún mensaje o algún símbolo, o qué interpretación se le puede dar a ese plural, a Dios hablando en plural? No es un problema de traducción, no es un problema de lenguaje. El texto utiliza el plural intencionalmente, y esto se debe también a que este texto ya es bastante moderno. Como vieron en la diapositiva, aunque yo no lo dije con claridad, el texto es escrito entre los años 587 y 539. En este momento en el que el texto se está escribiendo, sí se ve la pantalla, ¿no? Vivian, ¿lo ve? Sí, Jaime. En este momento, en estos años, la religión, la teología judía está bastante elaborada, y en la teología judía se habla por un lado de Dios en sí mismo, pero también se habla de el Espíritu de Dios que está presente en medio de nosotros. Y esto es porque los judíos entendían que Dios es algo o es alguien absolutamente sublime, celestial y misterioso, pero lo que vemos de él es la acción de su espíritu, su presencia en medio de nosotros. En esta época también van a ir formándose algunos otros textos de la Biblia, como por ejemplo los libros sapienciales, que ya hablan del Espíritu de Dios o de la sabiduría de Dios presente en medio de nosotros. Se fue generando lentamente la idea, que hay que tenerla con mucho cuidado, la idea de que Dios y su sabiduría, como si fueran dos personajes distintos, como si fueran dos seres, ¿no? Pero no es así, porque Dios y su sabiduría en realidad se refiere al mismo Dios. Los judíos entonces hablaban de que Dios es misterio, Dios en sí mismo es un misterio, pero lo que vemos de él es su sabiduría, lo que vemos de él es su Espíritu Santo, o lo que vemos de él es los signos de su presencia. Entonces los judíos como que fueron separando entre Dios, su sabiduría o su espíritu. Esto no significa que los judíos vayan creyendo por un lado en Dios Padre y Dios Espíritu Santo, no, para nada. Los judíos tenían un estricto monoteísmo, los cristianos también. Esto hay que seguir reflexionando por lo que nos toca a los cristianos. En cuanto a nuestra fe trinitaria, hay que reflexionarlo en otro momento. Pero los judíos hacían esta distinción entre Dios y su sabiduría. Y esto se ve en los textos, y no solo en el Génesis,
se presenta como que Dios y su sabiduría. En el principio de la creación, la sabiduría de Dios estaba con él creando, dice el libro de la sabiduría o algún otro libro sapiencial que ahora no estamos estudiando. Por eso entonces este texto utiliza este plural, el hagamos, como que Dios está conversando con alguien. No hay que interpretarlo como que Dios está consultando, como que hay varios dioses que están en diálogo y están decidiendo qué se crea o qué no se crea o cómo se crea o cuándo se crea. No, no, no es que hay dos dioses o varios dioses, sino que es el autor judío el que utiliza el plural porque en su momento ya existía esta idea de Dios y su sabiduría, pero pensándolo bien, es el mismo Dios cuyas acciones miramos en el universo como hechura de su sabiduría. Bueno, no sé si esto fue suficiente para la pregunta de Vivian. A lo mejor podríamos volverlo a tratar más adelante. Continuamos, creo yo, por honor al tiempo, ¿no? Jaimito, tal vez una pregunta que está acá en el chat. ¿Será tal vez porque se relaciona la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, pero eso ya es una lectura nuestra cristiana, sí, es una lectura, es una interpretación legítima de nosotros los cristianos. Y es correcto, de acuerdo. Podríamos decir que en este texto ya vemos de alguna forma que Dios es uno y trino, que Dios es uno solo y que se nos manifiesta en medio de la historia como Espíritu Santo, de acuerdo. No hay ningún problema. Lo que yo sí diría es que cuando leemos un texto, no hay que olvidar que ese texto surgió de un autor con una intención y con un mensaje. Y la primera manera de leer el texto o la primera actitud que debemos tener a la hora de leer un texto es respetar al autor. Y yo no creo que el autor haya querido transmitirnos una fe trinitaria o una teología trinitaria. El autor tenía otra intención. La intención del autor era, de alguna forma, la que acabamos de decir, que el mundo es una creación armónica y que el ser humano, que es criatura poco inferior a los ángeles, dice un salmo, el ser humano, que es superior a todos los seres creados en los días anteriores, recibe la misión de cuidar, de custodiar el universo. Me estaba olvidando también que no hay que olvidar que el autor o los autores, posiblemente al ser sacerdotes, les interesa también lanzar el mensaje de que el séptimo día, el día en que Dios descansa, es un día sagrado, es un día en que Dios descansó y nosotros también. Para la época en que se escribe el texto, la fiesta o la celebración o la institución del sábado era muy fuerte y muy respetada, y los sacerdotes estaban muy interesados en enseñar a Israel a respetar el día sábado, a descansar, porque es un día sagrado. En este día no hay que trabajar, porque en este día tenemos que hacer como Dios hizo, descansar, ¿de acuerdo? De alguna forma, esto también era una manera de decir que no somos máquinas trabajadoras, sino que también tenemos el derecho a ser, a descansar como Dios descansa. ¿De acuerdo? Bien, pero este era un último detalle. Lo que yo quería decir es que no hay que perder de vista la intención del autor,
que luego nosotros desde nuestra fe trinitaria encontremos el texto raíces de nuestra fe, que encontremos en el texto relatos que alimentan nuestra fe, sí, también eso es legítimo, pero esa es una lectura segunda. La lectura primera tiene que ser respetuosa de la intención del primer autor. Bien, continuemos, creo yo. El siguiente texto, creo que es interesante, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que justamente acababa de decir. Pero pasemos. Vamos al segundo relato. Lo encontramos en el segundo capítulo del libro del Génesis. Este relato es distinto al anterior y es más pintoresco y más simbólico, es más rico, es más plástico, ¿no? Tiene imágenes mucho más bonitas. Es un texto escrito con otra mentalidad en otro tiempo. Como decía, es el segundo relato de la creación. Y aquí ya aparece la creación del jardín del Edén con Adán y Eva, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? En el principio todo era árido y Dios plantó el jardín y brotaron los árboles, las hierbitas, y con ellas dice que aparecen los animales, los frutos, el pasto, y todo era hermoso, y toma barro y escribe y hace al ser humano. ¿Ya recuerdan el texto? ¿No? No había en la tierra, ¿no? No había agua y Dios hizo que brotara agua y que regara la superficie y de pronto crecen las plantas. Dios toma barro, lo moja, hace una arcilla y con esta arcilla forma al hombre y le sopla su espíritu en las narices y de pronto surge el primer ser humano. Y le pone el nombre de Adán y le da una misión de custodiar, de cultivar, de labrar, de cuidar el jardín, el huerto del Edén. El hombre tiene una misión, el hombre tiene un sitio, pero aún así el hombre parece que se siente incompleto y triste. Y Dios crea a la mujer, le saca de su costilla y la hace. Recordemos ahí entonces que hay una reacción de Adán ante la mujer. En fin, no quiero, ustedes lo pueden estar viendo en su texto o incluso en la pantalla. Una vez que la mujer es dada al varón, los dos se vuelven uno y surge la familia. Pero la misión de Adán o de la familia parece que sigue siendo la misma, la de custodiar, cuidar, cultivar el huerto. Bueno, entonces aquí nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son las claves simbólicas que aparecen en el texto? Y quizá descubrimos mucho, ¿no? El jardín, la tierra seca que brota agua. Parecería que quien escribió el texto es un campesino. Parecería que es una persona como muy atenta a los fenómenos naturales, como que es una persona muy angustiada por la falta del agua. Es alguien que tiene el agua en muy alta estima. Y esto, claro que es propio de una época cuando Israel es una sociedad agraria, seminómada, es una sociedad que vive en el campo o es una sociedad preocupada por la agricultura.
Ya no es un autor, los escritores del texto ya no son sacerdotes. Seguramente esto surgió en el campo, entre campesinos. Por eso aparecen los símbolos propios del campo. El agua, la tierra seca, la conciencia de que sin agua todo está muerto, los pastos, los árboles, los animales que son fruto de alguna manera del agua o de este hacer fértil al desierto. También el símbolo de Adán hecho de barro, la palabra Adán, que también significa eso, tierra, ¿no? Tierra. Somos de la tierra, venimos de la tierra, somos parte de la tierra. Y a la tierra regresaremos, dice una plegaria cuaresmal cristiana. Recuerda que eres polvo y al polvo regresarás. Bueno, aquí está el origen, la conciencia en este texto de que somos parte de la creación, venimos de la tierra, como que no deberíamos tener ese derecho de creernos superiores al resto de animales. El mensaje sigue siendo el del cuidado del jardín, el de la armonía, el de la reciprocidad. Bueno, el texto surgió cuando Israel comienza ya su historia como Estado, como país, durante el gobierno del rey Salomón. Salomón, allá por los años 900, fue un rey que se preocupó por organizar el Estado de Israel. Dotó de territorio, de instituciones, de filosofía, de escritura, de educación. Fue un rey muy preocupado por la organización de Israel como país, como Estado. Y en ese contexto es donde se ponen por escrito estas tradiciones que seguramente antes ya circulaban de forma oral entre los campesinos. Pero cuando se ponen por escrito, estos relatos seguramente tenían ya otras preocupaciones, como por ejemplo el papel de la mujer, la relación entre varones y mujeres. Por eso al final del texto hay un mensaje final que indica que la mujer dejará la casa de su padre y de su madre y se unirá a su esposo y formará una nueva casa. Parece ser como que hay ahí una preocupación por el tema del matrimonio, el tema de la relación conyugal, en fin. Ahí hay esas palabras simbólicas, ¿no? Esas palabras claves que nos indican que Dios quiere que el ser humano viva de la tierra, que viva en la tierra, que deje de ser errante, migrante, que el agua, que los animales, que las plantas son hechas para que el ser humano viva, no son hechas para unos pocos, sino que son obras de Dios para el bienestar de su pueblo. En el texto no se nota claro, pero si hoy le preguntáramos a un judío quiénes son Adán y Eva para ellos, los judíos dirán que Adán y Eva son los primeros padres de Israel. Nosotros, los cristianos, hoy en día leemos el texto y vemos en Adán y Eva a la humanidad entera, pero los judíos no. Los judíos en Adán y Eva ven a los primeros padre y madre de Israel. Y cuando leen este texto, los judíos entienden que la tierra es para el bien del pueblo, es para la vida del pueblo, simbolizados en Adán y Eva. Los que escribieron este texto seguramente estaban luchando contra alguien o estaban en conflicto con alguien que privaban a otros del acceso al agua, del acceso a la tierra
o del acceso a recursos. Como vemos, entonces, hay una realidad incluso económica, política detrás del texto, o que motivó la escritura del texto, o que motivó la reflexión religiosa de esta gente. El ser humano, entonces, es alguien que tiene que trabajar, es alguien que tiene que cuidar, que tiene una misión en medio del mundo. El trabajo dignifica, o el trabajo es el medio para alcanzar la vida. El trabajo es nuestra manera de hacer del mundo el jardín que Dios quiere. El ser humano tiene que trabajar para mantener el jardín. No podemos trabajar para destruir, o trabajar para marginar, o trabajar perdiendo de vista al resto. En el texto, esta misión que Adán recibe, en el fondo es la misión para todos nosotros, judíos y cristianos, o creyentes en general. Dios forma al hombre para que sea su enviado, pero para que sea su misionero de una creación que integra, no que separa, de una creación que vincula en relaciones de justicia, no una creación para unos, distinta para otros, unos que tienen y otros que no tienen, unos que gozan y otros que sufren, unos que son fuertes y otros que son débiles. El texto no hace esa distinción. El proyecto de Dios es para la humanidad, diríamos los cristianos, o para el ser humano en general, o los judíos dirían para el pueblo, para la comunidad. En estos dos relatos de la creación, vemos que el mensaje es más o menos el mismo. El proyecto de Dios, la misión que el ser humano tiene, es la de un universo en el que nadie queda fuera, en el que todos tenemos un sitio y una responsabilidad. Una creación de integración y encuentro entre los diversos pueblos, varones, mujeres, seres vivos, recursos naturales, personas y animales, la tierra y el cielo, el mar y la montaña. El universo es visto como un signo de un proyecto de justicia, de armonía para todos. Y ya desde aquí podríamos notar que hay ya un proyecto de sinodalidad, el caminar juntos, el cuidarnos unos de otros, el de respetarnos, integrarnos y reconocernos como corresponsables del universo. Por lo menos hablando de nosotros, los seres humanos. Nosotros entonces somos queridos por Dios en un proyecto de diálogo y de encuentro. Dios mismo es presentado en el siguiente capítulo 3 como un Dios que sale al encuentro, como un Dios sinodal, como un Dios que también escucha y que entiende a Adán y Eva como sus iguales. Por eso Dios busca entrar en un diálogo con ellos. Pero esta ideita de un Dios que camina junto al ser humano, que camina en la creación, solo aparece al principio del capítulo siguiente, del capítulo 3. Bueno, yo creo que es necesario continuar. Hay muchos mensajes interesantes en estos textos, pero recuerden que nuestra clave es la sinodalidad y nuestro tiempo es corto. El siguiente texto, tan leído, tan
complejo, interesante, tan lindo, generalmente es visto como el relato del pecado. Otros le llaman del pecado original, de la caída, de la ruptura. Se llama de un montón de formas. Y sí, parece ser que detrás del relato del pecado de Adán y Eva, hay algunas preocupaciones. Las preocupaciones por el mal en la propia vida, las preocupaciones por el sufrimiento de la persona, la muerte, el odio, aquello que entendemos como lo malo, etcétera, etcétera. Los pueblos antiguos, ya habíamos visto, observan su propia existencia y se hacen esas preguntas. Las preguntas por el sufrimiento, las preguntas por la enfermedad, por la vejez, por la muerte, por el trabajo, por el pecado, por una serie de problemas que notamos ahí. El problema también de la maternidad, por cierto, en el texto aparece eso de parirás con el dolor de tu frente, el dolor de una madre. En fin, hay una serie de textos, hay una serie de preocupaciones que aparecen ahí. Recordemos el texto. Estoy buscando la diapositiva y ya se nos pasó. La diapositiva que queremos. A ver, me regreso más bien a un ratito. Tomo aquí. Exacto. Eso, ya. Eso. Muy bien. Gracias. Se me había perdido esta, pero ya la encontré. El texto entonces, como dije, es el capítulo 3, ¿no? Es largo también, aunque solo es un capítulo, pero lo podríamos dividir en partes. No lo vamos a leer. Recuerden que después de la creación, cuando ya Adán y Eva estaban viviendo en el jardín, el texto dice que Dios plantó el árbol y les dijo a la pareja que no coman el fruto del árbol, que es el árbol de la ley del bien y del mal, de la vida y de la muerte, etcétera, ¿no? Y aparece la serpiente que tienta a la mujer va y le tienta al marido, entre los dos van y comen el fruto del árbol, y de pronto Dios baja al jardín como lo hacía todas las tardes para tomarse el café con Adán y Eva, les llama, no les encuentra. ¿Ya recuerdan el texto? Bueno, no quiero repetirlo, estoy solamente recordándoles un poquito. Y luego viene finalmente el tema del castigo. Aquí hay entonces una gran cantidad de símbolos que se tejen sobre esta ambigüedad humana, ¿no? Sobre esta realidad del ser humano. ¿Qué símbolos son claves en este texto? El árbol, bueno para comer, deseable, ¿no? Pero también es un árbol prohibido o es un árbol que si lo comemos nos hará daño. Su fruto me refiero. La misma serpiente, quizá hasta la misma mujer es aquí tratada como un símbolo o como una referencia a cómo eran vistas las mujeres en la época en la que el relato se escribe.
el comer del árbol, las palabras que dice se les abrieron los ojos, el estar desnudos. Son palabras simbólicas o son claves, palabras claves que es necesario detenernos en algunas de ellas despacito y comprenderlas de dónde vienen o por qué están ahí. La serpiente, por ejemplo, así muy rápidamente, es un símbolo muy utilizado en otras culturas como la mesopotámica y la egipcia. En la cultura mesopotámica, la serpiente ciertamente era vista como un presagio de algo malo. Eran vistas como criaturas astutas o como criaturas enviadas a augurar, como augures de mala suerte. Mientras que en Egipto, la serpiente es el animal que simboliza la sabiduría de Dios. Solamente que en Egipto la sabiduría de Dios estaba reservada a los faraones. La serpiente era también el símbolo de estos individuos que se creían Dios. La serpiente es el símbolo de esta gente que también existe hasta el día de hoy, que se creen dueños de todo, que se creen que todo gira alrededor de él, que se creen superiores a unos y a otros, incluso para dictar la vida y la muerte de los demás. La serpiente es un símbolo de una realidad que la podemos ver también hoy en día, de estas personas dueñas del mundo y que se creen en el derecho incluso de apropiarse de la vida, de la muerte de la gente, de utilizar al otro como un objeto para sus propios fines. En esta época, cuando el texto se está escribiendo, hay una fuerte crisis hacia estos supuestos sabios o hacia estas religiones que dicen que solo el faraón o los nobles conocen el proyecto de Dios. La serpiente entonces es un símbolo de esto. El árbol de Génesis 3 también es un símbolo prestado o tomado de otras culturas mesopotámicas y egipcias. El árbol de la vida y de la muerte ya está presente en relatos persas o en relatos sumerios muy antiguos, muy antes de este. También en el antiguo Egipto, pueblo que influyó con su cultura mucho en Israel, el árbol también es visto como un signo de la acción de Dios. Y hay árboles sagrados que no hay que tocar porque son de Dios y solamente los faraones pueden acceder a los árboles o a cierto árbol. En fin, esas imágenes, esas creencias parece que influyeron en el texto. Aquí en nuestro texto, el árbol simboliza la ley de Dios y la prohibición de comer del árbol en el fondo es un anuncio de que nosotros no somos dioses y no debemos creernos superiores. No debemos creernos dioses como para dictar vida y muerte. No debemos creernos iguales a Dios, incluso como para decidir qué es el bien, qué es el mal, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Nuestras preguntas sobre el bien y el mal, la vida y la muerte, debemos responderlas, pero desde el proyecto de Dios, no desde nuestra sed de ambición, de individualismo, de egoísmo, de lucha por uno mismo y solo por uno mismo. Ahora, antes de continuar con la breve explicación de los siguientes símbolos,
sí quisiera hacerles notar que esta realidad del egoísmo, esta tentación de ser nuestros propios señores y señoras, esta tentación de vivir para mí mismo, de alejarme del otro, no es algo caído del cielo, sino es algo que está presente en nuestro corazón y en nuestra mente. El egoísmo y el individualismo, el egocentrismo, es algo a lo que todos estamos expuestos. Es algo que está en nuestra propia naturaleza, porque somos criaturas que vivimos en tensión entre la solidaridad, la compasión y la comunidad, y la soledad, la ambición y el individualismo. El ser criaturas comunitarias y el ser criaturas individuales es una realidad que todos la vivimos. Todos, todas estamos expuestos a estas realidades internas y ante estas realidades tenemos que tomar decisiones cada día, o por la solidaridad, la compasión y la comunidad, o por la soledad, el egoísmo y el individualismo. Por el hecho de que esto está presente en nuestro corazón, por el hecho de que todos participamos de alguna forma de esta realidad, de esta naturaleza, la tradición judía y cristiana ha llamado a esto el pecado original. ¿A qué se refiere con pecado original? Se refiere a que es el pecado de los pecados, el pecado que origina a todos los otros. Porque en el fondo, detrás de todos los pecados, por debajo, sosteniendo a todo lo que llamamos pecado, está el del individualismo, el de la falta de solidaridad, compasión, el de la ruptura del nosotros. Está el pecado del creernos dioses o está el pecado de el egoísmo individualista. También le llamamos pecado original porque esto está en nuestro corazón. Esto es algo que tenemos ante nuestras narices todos los días. Es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana. Es algo con lo que tenemos que convivir y ante lo cual tenemos que tomar decisiones. Esto del pecado original puede causar muchas discusiones e interrogantes. Yo me imagino que cuando les dé la palabra un montón de gente va a levantar la mano y hacer un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque hemos visto el pecado original como algo producido por Eva, que se transmite como si fuera una enfermedad, como que es algo que comenzó solo desde el pecado de Adán y Eva. No. Estas visiones corresponden a lecturas fundamentalistas, literalistas del texto. Recordemos nuestro estilo de lectura, recordemos esa introducción que hicimos en la primera parte de la mañana. Bueno, y aquí me llama la atención el símbolo de la mujer. Es la mujer la que tienta a Adán. No es Adán el tentado por la serpiente, sino que es la mujer la tentada por la serpiente y ella es la que tienta al marido. Pobrecitos los hombres, ¿no? Vivimos expuestos a la tentación de las mujeres. Las mujeres son criaturas débiles. Voy a dejar de compartir para ver si nos vemos las caras. Cuando digo esto, me encanta ver los rostros, cómo se fruncen. Las mujeres son criaturas débiles, propensas a la caída en la tentación de la serpiente, dicen muchas gentes, muchas personas, ¿no?
Por eso las mujeres tienen que ser custodiadas, dominadas. A las mujeres hay que, a las mujeres hay que mantenerles como controladas, porque si se les da una autoridad, es posible que caigan en la tentación, porque el diablo primerito recurre a la mujer para provocar la tentación de los varones. Bueno, no sé qué opina un varón, en fin, pero yo lo que veo es que a la mujer del relato se le está presentando como el símbolo de una sociedad machista y patriarcal. Una sociedad en la que la mujer es vista, si no como criatura mala, es vista como criatura que provoca la caída de los varones. La mujer es vista como débil y por lo tanto indigna de protagonismo y de autoridad y de un rol en medio de la creación. La mujer es presentada aquí como un símbolo también de esta cultura machista, patriarcal y excluyente de mujeres, que sobrevivió hasta la época de Jesús y que sigue viva incluso hasta el día de hoy. Pero en el texto, desde el principio, varón y mujer reciben la misma misión. Ciertamente la mujer es vista como parte del varón. Ciertamente parece que la mujer es creada para la tranquilidad del varón, pero el texto insiste en que custodiar el jardín es tarea por igual de los dos, de ella y de él. Por otro lado, después de la caída y del pecado, la expulsión del jardín no es de la mujer, sino de los dos, porque el hombre no es ningún pendejo, sino que él también es responsable, él también es culpable. La mujer no es la culpable, los dos podrían ser culpables. El texto juega entre estas dos posturas sobre el tema de la mujer y el varón o el tema de género. El texto no nos permite del todo defender esta ridícula idea hoy en día y totalmente anticristiana de que la mujer es débil o de que la mujer tiene que estar al servicio del varón o de que la mujer no tiene protagonismo o de que la mujer no tiene algo que aportar para la construcción del proyecto del reino. Esta idea no tiene sostén en el texto de Génesis. Pero regresando a nuestro trabajo del día de hoy, Eva, la primera madre, porque eso significa de alguna forma también la palabra madre, ¿no? Es un símbolo de todas estas visiones de la época. Yo prefiero verle como un símbolo. No quiero verle al relato desde la perspectiva literal o científica. Si alguien ve este relato como una crónica de algo que sucedió, entonces parecería que es legítimo que debemos dominar a las mujeres. No, eso no puede ser. No puede ser. La mujer es en el relato. La mujer en el relato es un símbolo de algo más complejo. Bueno, sí, Carlos nos hace un comentario rapidito y muy interesante. El texto dice que Adán exclamó que son una sola carne, un solo hueso, una sola sangre, que varones y mujeres somos de una misma dignidad. No somos ni superiores ni inferiores.
Claro que aquí hay muchos estudios. Aquí recuerdo algunos biblistas que estudian las visiones antiguas de estos pueblos. Alguno dice la costilla es un símbolo del corazón, de la voluntad, es un símbolo de lo más querido por el ser humano. La costilla es un símbolo también de las entrañas, y las entrañas para los judíos es la sede del espíritu. Por eso desde los judíos decimos, te amo con todas las fuerzas de mis entrañas. ¿Se imagina eso usted? Ahora le estoy viendo, no sé, Mónica, hermana Mónica, ¿se imagina eso? Te amo con todas las fuerzas de mis intestinos. Te amo con todas las fuerzas de mi páncreas, de mi hígado. Bueno, sí, de alguna forma eso se decía, pero era una manera de decir, te amo con lo más profundo que soy. Te amo desde lo más íntimo que tengo. Esto significa la costilla y de aquí, con esto se relaciona la mujer, indicando una profunda vinculación entre varón y mujer, indicando de alguna manera una equidad o igualdad de naturaleza y responsabilidad. También la mujer sí aparece como madre, como creadora, o por lo menos como madre, ¿no? En el libro. Bueno, continuemos, porque se nos va el tiempo. Bueno, hay otras palabras simbólicas. Se les abrieron los ojos. Daría la impresión como que antes estaban ciegos o como que algo les cubría la vista. El texto dice que se les abrieron los ojos y se descubrieron desnudos y se escondieron. Bueno, ¿qué significa esta expresión? Se les abrieron los ojos, se les abren los ojos. Como que cambian de manera de ver el mundo. Antes veían el mundo como algo natural, hermoso y bello, como sus propios cuerpos, por ejemplo. Antes veían a los animales, se veían uno a otro y se trataban como a iguales, con respeto, como integrados. Pero ahora han cambiado de vista y se ven sucios, se ven feos, se cubren el cuerpo, se descubren que estaban desnudos. Cuando venga Dios y les pregunta por qué se esconden, Adán dirá, es que estamos desnudos y tuvimos miedo. Pero ¿cuál es el problema con estar desnudos? ¿Qué? ¿Nuestro cuerpo es feo? ¿Nuestro cuerpo es malo? ¿Es sucio? Nuestros genitales, nuestros senos, nuestras nalgas, nuestras piernas, nuestro cuello, nuestros pies, ¿es algo sucio y feo? ¿Es algo malvado? ¿La desnudez es pecado? No, nuestro cuerpo es obra de Dios hermoso y santo, pero es nuestra manera de vernos la sucia. Y esto es lo que dice el texto. El pecado cambia nuestra manera de vernos, nuestra manera de ver al otro. Lo vemos como algo sucio o como algo que hay que tapar o encubrir. Bueno, también hay que taparnos, especialmente aquí en Quito, que nos estamos muriendo de frío, ¿no? Pero en el texto la intención es otra. No se trata de cubrirnos por la temperatura, sino es cubrirnos porque vemos nuestro cuerpo desnudo como algo que hay que ocultarle ante Dios, como si fuera algo sucio o malvado.
se les abrieron los ojos. Y sí, el pecado abre los ojos. Más bien digámoslo así, que creo que es más correcto. El pecado nos hace ver el mundo y al ser humano y a uno mismo de otra forma, como cosas, como algo que puede ser cosificado, como algo que puede ser mancillado dependiendo de la gana del poderoso de turno, ya sea en la familia, aquí o allá. Bueno, yo no sé si me da tiempo para continuar, dirá el padre Lauren. Bien, conocemos el resto del texto. Dios baja de paseo, se esconden, se encubren, luego viene el tema del castigo, otra vez aparecen los símbolos de la serpiente y el mundo cambia. El mundo deja de ser un lugar hermoso y se vuelve un lugar de sufrimiento, culpa del pecado. Nosotros los cristianos o la tradición cristiana ve en Jesucristo aquel que viene a recuperar para la humanidad entera esa condición original de integrado a la creación y a Dios. Jesucristo es como un nuevo Adán que viene a mostrarnos cómo regresar al jardín, cómo regresar a este universo de armonía, justicia, paz y vida. Jesucristo es aquel que nos viene a mostrar el camino, ¿no? Ahí otra vez el tema de la sinodalidad. Ok. Estoy dejando de compartir, ¿no es cierto? Así es. Ya, listo. No quise seguir compartiendo porque son las 12:22. De Nazaret, hablando de este tema a propósito de el adulterio, decía que los varones no podemos decir es que fue ella la que me tentó. Por eso le hice esto, porque ella vino con su minifalda y ella vino con su escote y ella vino con su sonrisa y su hermosa cabellera y caí en la tentación. La culpa es de ella. Así decían los judíos y así dice un montón de varones hoy en día. Pero Jesús dice, no, disculpa, el pecado no viene de la mujer o no le eches la culpa a la mujer porque eso ya salió de tu corazón. Cuando la miras con esos ojos sucios, ya pecaste. Cuando la miras como si fuera una cosa, ya pecaste. Es decir, tú eres el responsable, no le eches la culpa a la mujer. Sí, ciertamente ella se viste así o se peina asado, pero ese no es el problema. El problema está en tus ojos, el problema es en cómo te ubicas ante ella, el problema es cómo la comprendes, ¿de acuerdo? El pecado ya nace de alguna forma en esta actitud que tienes adentro, en esta manera de ver, que es una expresión simbólica, ¿no? Al fin y al cabo, la lujuria está en los ojos, ¿no? Y el texto tiene una de cal y una de arena sobre el tema de la mujer. Tiene una de cal y una de arena. Tiene esta doble postura. El texto ciertamente quiere ser una crítica o quiere ser una respuesta a esta problemática que el pueblo de Israel se la planteaba continuamente. Si buscáramos este tema en otros textos de la Biblia, con mucha seguridad vamos a encontrar textos interesantísimos en los profetas
en los libros sapienciales, en los libros legales del Deuteronomio y del Levítico. Y luego en la literatura cristiana volvemos a encontrar el tema, lo cual revela que es muy importante para los autores bíblicos. Bueno, muy bien. Gracias, Marta. Y en la mente y la mirada, en fin, se quitó el chat. No, no hice nada yo. Así es en Pero, todo, porque lo que está dentro de ti es lo que ves en los demás. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Mónica Urdaneta. eh, Recuerden que lo impuro es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca. Está bien. Muy bien. Eso sí. La palabra problema, ¿sabe que me hizo recordar a un cantante que no les gusta?